del país. De acuerdo con el vicepresidente del partido oficialista, Diosdado Cabello, esta situación ya habría sido controlada. Sin embargo, vecinos y en redes sociales se reportó que el capitán Juan Caguaripano Scott habría liderado este alzamiento militar a través de un mensaje que mostró en redes sociales pidiéndole a la sociedad venezolana que acudiera a los diferentes cuarteles a levantarse contra el gobierno de Nicolás Maduro, y también pedía al presidente de la Asamblea Nacional y a toda la dirigencia de la Asamblea Nacional dejar de hacer todo tipo de negociaciones y concesiones y nombrar a una junta de transición, a un gobierno de transición. Sin embargo, llama la atención que Rocío San Miguel, que es una persona en Venezuela especialista en temas militares, ha denunciado que este capitán que supuestamente está levantándose contra el gobierno ya en el año 2014 había publicado otro video, otro audiovisual en el que llamaba a sumarse a la llamada salida, a ese movimiento que lideró el encarcelado opositor venezolano Leopoldo López para salir del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Incluso hay una nota de un diario oficialista con fecha 29 de abril de 2014 que me voy a permitir leer para ustedes y que dice que este capitán que hoy sale alzándose desde una comandancia del ejército en el estado Carabobo, ese mismo capitán tenía una orden de aprehensión desde el año 2014, por lo que para Rocío San Miguel, quien es esta especialista a la que hago referencia, esto podría tratarse de un falso positivo. ¿Y qué es un falso positivo? Pues lo que en nuestros países se conoce quizás como una falsa noticia que intenta ser vendida como verdad para tapar otros hechos. Les decía que iba a leer una nota pasada que fue publicada por un portal oficialista en el año 2014. Capitán de la Guardia Nacional es buscado por estar ligado a 3 generales que tienen un plan contra Maduro. El Tribunal Militar Tercero de la ciudad de Caracas ordenó encarcelar al capitán Juan Carlos Caguaripano Scott por su presunta participación en un plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Entonces, ¿cómo es que este hombre que hace 3 años tenía una orden de aprehensión, el día de hoy aparece flanqueado por policías y por otros militares declarando un alzamiento militar? Los verdaderos hechos, lo que ha trascendido por redes sociales, es que hubo un intercambio de disparos en esta localidad del centro del país, en Naguanagua, en el fuerte Paramacay, supuesto enfrentamiento entre las tropas de la Fuerza Armada Nacional que estarían defendiendo la institucionalidad y este señor que estaría liderando este alzamiento militar el día de hoy. Sin embargo, de acuerdo con el partido de gobierno, con el dirigente oficialista Diosdado Cabello, pues ya todo estaría en orden. Vamos a buscar lo más reciente que ha colocado en su cuenta en Twitter quien fuera también presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, quien ha calificado este hecho que ha levantado y ha madrugado a los venezolanos como un acto terrorista. Mientras consigo la información más reciente, porque esto es una noticia muy delicada y no se puede tratar pues con especulaciones, les cuento que también a las 10:53 de la noche de ayer, Leopoldo López, el líder opositor encarcelado que fue sacado el día martes de su casa a rastras y fue llevado a la prisión militar de Ramo Verde, donde estaba condenado a cárcel por 14 años, fue devuelto nuevamente a su residencia pasadas las 10:53 de la noche, tal como lo informó su esposa Lilian Tintori. En redes sociales también se difundían algunos videos en los cuales se observaba pues nuevamente cómo las patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia se encontraban a las afueras de la casa de Leopoldo López regresándolo a su residencia. Lo mismo pasó con el alcalde Ledesma el día jueves. Fue sacado a rastras en dormilona por la fuerza y con los agentes del Estado de su residencia para ser llevado nuevamente a la cárcel militar de Ramo Verde, y el día jueves fue regresado a su casa. Vamos a ver pues cuáles han sido las últimas informaciones. Por ejemplo, el diario El Nacional, que es un diario muy importante en Venezuela, reportan enfrentamientos en el fuerte Paramacay de Carabobo. Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, afirma que terroristas han atacado una sede militar. El primer vicepresidente del PSUV dice que fue un ataque terrorista que luego controlaron. Más temprano, un grupo de militares disidentes envió un mensaje a la población venezolana en la que se declaraba en rebeldía contra el gobierno de Nicolás Maduro. Allí, los funcionarios aparecían encabezados por Juan Caguaripano, capitán de la Guardia Nacional. Desde tempranas horas se escuchaban detonaciones en el lugar y la sociedad civil salió a las calles para acompañar este alzamiento militar, tal y como lo había pedido este general. Había pedido que la gente se dirigiera a los principales cuarteles con un cartel que dijera 350. 350 es el artículo de la Constitución que pide desconocer a un régimen que menoscabe las libertades. Eso está incluido en nuestra Constitución y eso es a lo que ha llamado la Asamblea Nacional y la oposición en general desde que el pasado 1 de abril comenzaron las revueltas populares contra el gobierno de Nicolás Maduro. El artículo 350
lo que establece es que la ciudadanía puede levantarse contra un gobierno que está menoscabando las libertades individuales y los derechos humanos. Este es un video, vamos a ver si nuestro camarógrafo nos puede permitir acercarse a la pantalla, si es posible, o hay dificultad con la iluminación en este momento, el video del momento en que supuestamente se está registrando. Bueno, no se ve muy bien, voy a leer mientras tanto las opiniones que ustedes tienen mientras este video se actualiza. Ya lo tienen allí. Señores, en este momento se retira toda la policía y fuerte enfrentamiento ahí en el cuartel. Y la gente, bueno, saliendo a la calle. Es un video aficionado, un video de un vecino en el estado Carabobo, en la localidad de Naguanagua, esto es en el centro del país, cerca de ese batallón 41, que es el que supuestamente se alzó y que de acuerdo con el gobierno pues ya ha sido controlado este supuesto levantamiento militar. Pero todo esto ocurre en un momento en que Venezuela, el gobierno de Venezuela está siendo cuestionado por ser un régimen dictatorial. Incluso el mismo presidente Juan Manuel Santos decía que la forma en que había sido la fiscal general de la República sacada de su despacho del Ministerio Público, en que había sido destituida, y cómo se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, se trataba ya de un gobierno dictatorial. Hay cerca de 40 países que han llamado a desconocer esta Asamblea Nacional Constituyente, por lo que analistas sospechan que este supuesto alzamiento militar sea supuesto, por ese componente que tiene en este momento el país, el gobierno, el Estado venezolano, esa situación de aislamiento y de desconocimiento y aislamiento que podría provocar que los actos que esa Asamblea Nacional Constituyente emane sean también desconocidos por todos los países que han llamado a rechazarla. Países como el Vaticano han llamado a desinstalar esta Asamblea Nacional Constituyente que se configuró el día viernes y cuya presidenta es la ex canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien ha tenido, fuertes mensajes contra el gobierno norteamericano. Recordemos también que hay al menos 13 funcionarios del gobierno venezolano señalados por el Departamento del Tesoro venezolano, pues de menoscabar las libertades individuales en Venezuela, y por eso están sancionados y sus cuentas están congeladas. No pueden hacer negocios con el Estado norteamericano, con la Unión Americana. Tampoco lo puede hacer el mismo presidente Nicolás Maduro, a quien también se le congelaron las cuentas. Llama la atención que todo esto ocurra, este alzamiento, cuando por supuesto está viviendo Venezuela esta situación de tensión. Voy a tratar de conseguir el tuit de Diosdado Cabello. Me permiten unos minutos mientras hacemos este refrescamiento en redes sociales, porque les decía, pues es muy delicada la información y no podemos entonces especular sobre lo que ocurre. Este es la cuenta en Twitter de Diosdado Cabello, que es el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Consolidado totalmente el control en el fuerte Paramacay luego del ataque de grupos terroristas mercenarios. Pronto detalles de lo sucedido. Absoluta normalidad en el resto de las unidades militares del país. Quienes sueñan con lo contrario se estrellarán contra la moral de la Fuerza Armada. Apoyo absoluto a nuestra Fuerza Armada ante los ataques recibidos por grupos terroristas. Pueblo y Fuerza Armada, unión perfecta en defensa de la patria. Nuestra Fuerza Armada actuando con la máxima moral en defensa de su honor. Luego del ataque terrorista se activaron planes de defensa. Esto lo pone en su cuenta en Twitter esta persona, este alto oficial del chavismo, que además también lideró el alzamiento militar del año 1992, que intentó derrocar al presidente constitucional Carlos Andrés Pérez, y fue Diosdado Cabello quien acompañó al presidente fallecido Hugo Chávez en este alzamiento militar. También les quiero leer el tuit de la directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, que es esta especialista en temas militares, que denuncia un falso positivo. Dice así Rocío San Miguel: Servicio Bolivariano respondiendo al alzamiento militar. Un oficial que ya en 2014 se había pronunciado aparece de nuevo en la Brigada 41, se pregunta. Huele a falso positivo. En otro tuit coloca lo siguiente: otra curiosidad del día. Frente a un alzamiento militar, declara Diosdado Cabello mientras el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, calla. Vladimir Padrino López es el ministro de la Defensa y debería ser quien respondiera directamente a este supuesto alzamiento militar. Son tweets importantes de leer a esta hora para tener muy bien el panorama de lo que realmente ocurre en este momento en Venezuela. Pues ya nosotros en nuestra página en internet de Noticias Telemundo tenemos las más recientes actualizaciones sobre lo que ocurre. Son entonces... Vladimir Padrino López se acaba de pronunciar en Twitter, lo estoy leyendo justo en este momento, vamos a actualizar su cuenta. Ese es el ministro de la Defensa. No pudieron con la Fuerza Armada, con su moral ni con su conciencia constitucional, ahora pretenden agredirla con ataques terroristas.
no podrán. Pues seguimos nosotros revisando qué es lo que ocurre en Venezuela. Voy a despedir esta transmisión de Facebook Live mientras averiguo muchísimo más cuáles han sido los más recientes pronunciamientos, pues para llevarles a ustedes información fiel de qué es lo que está ocurriendo. Les repito, quienes apenas se conectan a esta transmisión de Facebook Live, cerca de las 6 de la mañana se reportó un supuesto alzamiento militar en la Brigada 41 de la Fuerza Armada Nacional en Naguanagua, estado Carabobo, en el centro del país, que fue controlada minutos después. La población salió a sumarse a este supuesto alzamiento militar tras la petición que hizo este general que se ha levantado contra el gobierno de Nicolás Maduro, pero les repito lo que les dije al comienzo. Este general ya en el año 2014 tenía una orden de aprehensión, por lo cual uno se pregunta cómo sigue el frente de una brigada. Me despido desde Caracas, en unos minutos hacemos un nuevo contacto. Buenos días y bendiciones para toda Venezuela. Les habla el capitán Juan Caguaripano, comandante de la Operación David Carabobo, desde la 41 Brigada Blindada Cantonada en Valencia. Me acompañan oficiales y tropas de esta gloriosa unidad del verdadero ejército venezolano forjador de libertad, así como tropas activas y de reserva de todos los componentes, policías, hombres y mujeres valientes, amantes de la paz y la libertad. Nos declaramos en legítima rebeldía, unidos hoy más que nunca con el bravo pueblo de Venezuela para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Aclaramos que esto no es un golpe de Estado. Esta es una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional, pero más aún para salvar al país de la destrucción total, para detener los asesinatos de nuestros jóvenes y familiares. Como militares institucionales, reconocemos y respetamos a la Asamblea Nacional, pero exigimos que ésta reconozca y respete la voluntad de un pueblo por librarse de la tiranía. Que honre la memoria heroica de jóvenes como Neomar, Geraldine, Pernalete y otros tantos que con escudos de cartón, pero con corazones de acero, ofrecieron sus vidas para enseñar a un pueblo a derrotar el miedo. Señores de la Asamblea Nacional, ya pasó el tiempo de pactos y acuerdos ocultos entre tiranos y traidores. Necesitamos políticos honestos que pasen por encima de las cúpulas corruptas que traicionan al pueblo. Exigimos la conformación inmediata de un gobierno de transición y elecciones generales libres, con poderes públicos independientes. Exhortamos a nuestros compañeros de armas a desconocer desde sus comandos militares y policiales a este régimen de asesinos y desobedecer a esa cúpula de generales corruptos que no representan el honor ni la dignidad de nuestra Fuerza Armada. No sean la vergüenza de nuestras familias. Invitamos a toda Venezuela a ir a los cuarteles y a los comandos de policía para unirnos en esta gesta libertadora, que cada unidad despliegue en sus fachadas pancartas alusivas al 350 y reciban ordenada y pacíficamente a los ciudadanos de su localidad. Unidad donde se registre actividad hostil contra la población civil será considerada un objetivo militar. La unidad y su comandante, y vamos contra ella con todo el poder de fuego de nuestras fuerzas aliadas en todo el país. Venezuela, Dios está con nosotros, y a partir de hoy vive la libertad y muere la tiranía.